Hola, ¿qué tal? Que sean todos bienvenidos, alumnos y alumnas de Puebla en Casa. Este tema que vamos a tratar el día de hoy es la independencia de México. Es la independencia de México. ¿Cuáles fueron los antecedentes para que esto se pudiera dar? Y cuáles son los principales actores que intervinieron en la independencia. ¿Por qué celebramos nosotros el 16 de septiembre o el 15 de septiembre? Eh, ¿Por qué celebramos el 15 o el 16 de septiembre? Y por qué se dan estas fiestas y qué tiene que ver también la independencia de México con Puebla. Pues resulta ser que la independencia pues empieza, como todos sabemos, el 16 de septiembre, en la madrugada del 16 de septiembre. Se reúne Allende, Aldama e Hidalgo, y entonces al ser descubiertos se deciden a que pronuncia una frase Miguel Hidalgo que se dice que vamos a matar gachupines, no nos queda otra más que matar gachupines. La finalidad primeramente de la independencia de México viene primero de que ellos no querían, estaban bajo el yugo de Francia, porque habían sido invadidos en 1808, y entonces pusieron a José Bonaparte a reinar en España, ¿no? Ellos solamente aceptaban lo que sería a Fernando VII, y como Fernando VII era los que ellos solamente reconocían, pues entonces estaban en un gran conflicto. Bueno, con esto, antes de que se pronunciaran para ser independientes, lo primero que tuvo que suceder fue ponerse de acuerdo, y esto fue a través de los salones de tertulias o de los salones de lectura que había en ese momento. Los salones de tertulia o de lectura que había en ese momento eran los lugares ideales para que ellos se pudieran pronunciar a favor o en contra de algo que estaban. Estaban muy en contra de los nuevos impuestos que había puesto José Bonaparte, y también estaban en desacuerdo de todas las nuevas políticas comerciales que tenían para la Nueva España. En ese momento, pues obviamente gobernados por Francia, pues no tenían más yugos y tenían más fuerza para poder tener que realizar más tareas en oro, en plata, y entregar más cosas a la España, a la madre tierra. Y entonces mucha gente empezó a estar inconforme, estar disconforme de las nuevas acciones del nuevo gobierno, y se empezaron a reunir a través de los salones de tertulias o de los salones de lectura. Estos salones de lectura, el primer salón de lectura donde se reunieron los independientes fue en Querétaro, y después posteriormente pasaron a un salón de lectura o de tertulia que se encontraba exactamente enfrente de la iglesia que se encuentra en San Miguel de Allende. Ahí, estando casi enfrente de la casa de Allende, se ponían de acuerdo para que en octubre explotara la independencia de México, pero no fue así, fueron descubiertos con anterioridad y iban a ser apresados. Entonces pidió calma a Hidalgo y les dijo, bueno, al observar que era lo que iba a pasar en ese momento, él pronunció la frase que ya mencionamos: no nos queda otra más que matar gachupines. Inmediatamente se traslada, y el primer grito de independencia que él da en un patiecito que tiene en la parte de atrás Hidalgo, no como conocemos, iba con otra vestimenta, y de ahí da un grito con la gente allegada que tenía, y se va a la iglesia de Dolores.
ahí en la escalinata, se empieza a reunir la gente, se empiezan a reunir todos los pobladores y ya sabemos que muere el mal gobierno, viva Fernando VII y por ahí se oyó la frase de mueran los gachupines. Y emprendieron lo que fue el inicio de la independencia de México. Para Hidalgo, pues no le iba a durar mucho porque en 1811 iba a ser fusilado, iba a ser sentenciado y fusilado y su cabeza iba a pender en la alhóndiga de Granaditas, pero alguien que siguió ese trayecto, que fue uno de sus maestros y de sus alumnos, que fueron que siguió la enseñanza. A él lo quisieron llamar Su Alteza Serenísima, pero no, en su gran humildad dijo que no era necesario ponerle ese título, que él solamente era siervo de la nación. De ese personaje nos referimos a José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón toma el estandarte de la independencia y lejos, él era sacerdote, pero lejos de ser un gran sacerdote, fue un gran militar. ¿Por qué gran militar? Porque muchas de las batallas más importantes, como en Acapulco, como en Jalisco, que celebró o que se llevó a cabo con Morelos al frente, Morelos tomó la ventaja y tomó el estandarte de las fuerzas españolas para vencerlas en esos momentos tan importantes. Cuando llegó a Querétaro, pues se tuvieron que reunir todos la gente más importante de la independencia para tomar un acuerdo cómo iba a ser la nueva nación, cómo iba a ser el nuevo México, y ahí deciden, como ya lo habíamos mencionado, que lo llamaran Alteza Serenísima, y él quita o hace a un lado ese como debería de ser llamado. Él dice que él es el siervo de la nación y se arma una especie de constitución. En el fragor se arma una especie de constitución que a la postre sería llamada los sentimientos de la nación y que seguirían los demás independentistas. Morelos tuvo muchas batallas hasta 1815. En 1815 es fusilado y posteriormente, para que pudiera consumarse la independencia, gente como Iturbide, gente como Guadalupe Victoria toman esos estandartes para que se pueda. ¿Por qué el descontento? Cada vez había mucho más gente con los independentistas, porque toda la gente criolla, todos los indígenas, toda la gente negra, pues no tenía ningún derecho y ningún beneficio de lo que ellos sembraban, de lo que ellos hacían, de lo que ellos sacaban de las minas. No tenían absolutamente ningún beneficio más que el trabajar 18 horas, muchas veces de sol a sol, o incluso sin haber salido el sol, de las 4 de la mañana a las 12 de la noche, o hasta más tiempo, hasta que había gente que moría. Esa es una de las razones por las cuales, otra de las razones de las que hubo independencia en México, o que fueron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa y sus ideas dieron lugar a que llegaran esas mismas ideas a nuestros independentistas. Recordemos que ellos eran sacerdotes, y los sacerdotes y gente muy allegada y muy rica podía tener acceso a la educación, y entonces ellos mismos leían las ideas que venían de Voltaire, de Rousseau, y entonces
fueron formando una idea de que ya deberían de ser un pueblo libre, que deberíamos de tener nuestras propias iniciativas. Entonces, esas ideas conjuntamente con la revolución que se estaba dando en nuestro país vecino, los Estados Unidos, dieron como resultado que hubiera una independencia. Lo único que debemos de mencionar es que a través del tiempo hemos ido creando diferentes hidalgos. Hemos ido puesto diferentes caras a Hidalgo. La realidad es que el Hidalgo que conocemos en los billetes o que conocemos en algunas de las series que hemos visto, o el Hidalgo que hemos visto en la monografía que pegamos en nuestra libreta, pues no es el verdadero. El verdadero, en la imagen, pues van a notar que existen cinco hidalgos, y el último, el cual está agachado, que es de tez morena clara, de ojos verdes y con cabello abundante, es el verdadero Hidalgo. Ese es el verdadero Hidalgo. Muchas veces nos han puesto una persona ya muy canosa, ya grande. La razón principal es que pues cuando llegó Maximiliano de Habsburgo tenía que legitimizar o tratar de legitimizar su imperio, y entonces mandó a hacer las primeras imágenes de Hidalgo. Pero pues en ese tiempo no existía la fotografía, no existía el video, o por lo menos no como lo conocemos, y entonces solamente las personas mucho más ricas y mucho más importantes de la Nueva España tenían acceso a que les hicieran un retrato. O sacerdotes, cardenales, obispos tenían pues ese gran privilegio de que algún gran artista mexicano o español les pudiera hacer el retrato. De tal manera que cuando Hidalgo muere en 1811, pues ya llegó Maximiliano de Habsburgo a este país al tratar de legitimizar su gobierno. Obviamente buscan un modelo, pero pues no se encuentra ninguna fotografía ni ningún cuadro que pueda representar. Y entonces un botánico alemán es el que toma se toma la imagen para que nosotros conozcamos lo que sería el padre de la patria. En cuestiones de, por ejemplo, de Morelos, ese sí tenía cuadros, y ese sí, porque duró mucho más tiempo, y tenían las personas del imperio tenían que saber cómo era su principal enemigo. Entonces mandaron a hacer varios retratos o varias pinturas sobre él, y generalmente lo vas a encontrar en todas las litografías o en todos los cuadros. Lo vas a encontrar con una pañoleta. Esto era porque Morelos tenía grandes dolores de cabeza y grandes migrañas, que en muchas ocasiones las curaban con chiquihuites, que eran emplastes, o se juntaban las hierbitas y se los ponían, y como no se podían mantener, pues se los colocaba con una pañoleta. Nuestros independentistas tuvieron grandes ideas, tuvieron grandes aciertos al momento de ir hacia la lucha. Llegó un momento en que los españoles ya estaban cansados de esa lucha y decidieron o trataron de hacer una tregua, y Iturbide y Guadalupe Victoria pues no
no querían terminar firmando ya totalmente la independencia, firmando que México ya era independiente y que no tenía que ser responsable o tenía que ser estar bajo el cuidado de España. Tal es el caso que en algún momento de la historia, pues tienden a que se vaya más hacia el sur las luchas, sin enterarse que ya estaba el acuerdo para que hubiera la independencia de México. Al momento de enterarse, empiezan a caminar con lo que conocemos ahora como el Ejército Trigarante y pasan por Puebla. Y de ese pasar por Puebla, resulta ser que tenemos la certeza, o se tiene la certeza de que se cumplen 300 años de los chiles en nogada, de que se hicieron para conmemorar primero el santo de Agustín de Iturbide, San Agustín, y después para celebrar el paso libertario del Ejército Trigarante. Por eso es que cada uno de los chiles en nogada, que son mundialmente famosos, tienen los tres colores: verde, blanco y rojo, porque son los tres colores que venían en la bandera del Ejército Trigarante. Al pasar, se les dio una gran comida, y esa gran comida implicaba darles un nuevo platillo, que eran los chiles en nogada. Por eso se celebran 300 años de este platillo. A ciencia cierta, o generalmente celebramos nosotros el 15 de septiembre la independencia, cuando realmente el verdadero grito de independencia se dio el 16 de septiembre de 1810. ¿Cuánto duró la independencia de México? Duró 11 años. Cuando el 27 de septiembre de 1821 entra el Ejército Trigarante a la Ciudad de México, ya firmando la acta definitiva de independencia con los españoles. Otro de los casos curiosos de los cuales podemos hablar sobre la independencia de México es que el cuadro de la Virgen de Guadalupe que llevaba Hidalgo en todas sus batallas era cargado por cerca de 15 hombres. Entonces estos hombres se iban turnando para ir cargando un cuadro bastante grande que sacaron de Atotonilco, en el Estado de México, para irlo llevando a sus luchas. En ese momento, como era tan grande el cuadro, los españoles sacaron una Virgen española y su cuadro era bastante pequeño. Y de ahí viene la frase: qué poca virgencita tienen. La siguiente frase ya se la imaginarán ustedes cuál es. De ahí viene la frase: qué chiquita se ve la Virgen, qué poca mamá tiene. De ahí viene la frase por la Virgen que los españoles traían en sus luchas. Mientras que la Virgen de Guadalupe, que cargaban cerca de 15 hombres en las luchas, en las luchas armadas, era bastante grande, y por eso es que aparece la frase característica. Bueno, para saber o para entender si comprendieron el tema, si entendieron el tema, pues vamos a anotar en nuestra libreta
los 5 personajes que fueron los más importantes. Ya estuvimos hablando de Hidalgo, de Morelos, de Allende, estuvimos hablando, también está la corregidora, que era una de las personas que prestaba su casa para esas tertulias que se hacían para llevar a cabo, pues ponerse de acuerdo y leer los pensamientos que venían de otros lugares. A pesar de que tomaron la ideología francesa y se formaron o tomaron la idea de la revolución que había tenido en Estados Unidos, pues esta fue una revolución o una independencia que se hizo a través de las ideas 100% mestizas, 100% indígenas y 100% incluso hasta españolas. No todos los españoles estaban de acuerdo con seguir siendo o estando bajo el yugo de la Nueva España y de la España, aparte de que el comercio ya cada día les dejaba menos ganancias a todos y cada una de las personas. Entonces, en esa lista anotaremos los 5 personajes más importantes de los que hablamos, y en otra haremos o investigaremos, en otra lista investigaremos qué o cuáles fueron las batallas más importantes que hubo de la independencia de México. Mencionamos 2, una de las más importantes estuvo en Querétaro, otra importante, la de Atotonilco, donde toman la imagen de la Virgen de Guadalupe, y otra es la de Jalisco, donde murieron miles de personas ahí, e incluso por situaciones, se dice que se oye todavía la batalla, durante las noches se oye el tremor de los cañones de los realistas. Esos son, se puede escuchar en ese puente los cañones y los gritos de dolor de las personas. Cuenta la leyenda que ahí fue una de las batallas más sangrientas. Entonces, en nuestra libreta vamos a anotar tanto los personajes más importantes de la independencia de México como las batallas que se libraron, que dieron inicio y fin a nuestra independencia de México. Pues ese ha sido todo en cuestión del tema de la independencia de México. Espero que hayan aprendido algo y los invito a que sigan esforzándose, trabajando y estudiando para tener un mejor futuro y para ser mejores ciudadanos y mejores personas para este país y para Puebla. Por la cultura de México, Gerardo de la Chausse. Muchas gracias.